nos debe de llamar la atención lo que está pasando en Venezuela. Cómo esto hay que llevarlo, y es lo que hemos alertado nosotros, que con los cubanos, pero fíjense la diferencia. A ver, cubanos, déjenme decir, porque esto que voy a decirle a ustedes nos tiene que volver a llamar la atención. Nos tiene que volver a llamar la atención cómo nos perciben desde ese mundo exterior. A ver, Lula, Petro y Boric, incluyendo México de lejos, quieren una solución, una salida a la solución de Venezuela. No México mucho, pero estos tres actores de la política de la izquierda latinoamericana. Dice, el presidente de Colombia ha recibido un texto elaborado por el embajador en Caracas junto a diplomáticos de otros países que enviará en breve a Nicolás Maduro. Gustavo Petro visitó a Nicolás Maduro hace unos meses en Caracas. El presidente de Colombia puede ser muy franco y directo cuando no quiere perder el tiempo, pero la actitud de Maduro en el Palacio de Miraflores, el edificio neoclásico en el que descansa el poder casi absoluto del sucesor de Chávez, no invita a la precipitación ninguna. Ahí dentro se despliega el arte de la diplomacia en toda la extensión de la palabra. El chavismo, especialmente sensible a cualquier adjetivo de más o de menos, puede echar al traste una conversación. En cualquier caso, Petro le vino a decir a Maduro que la situación política de Venezuela era insostenible. Petro a Maduro. Y que si quería su apoyo, el de Lula da Silva y de Gabriel Boric, debería emitir una señal de normalidad democrática. Yo propongo un pacto por la paz. Escuchen los izquierdistas con Maduro. Yo propongo un pacto por la paz, dijo Petro, según fuentes consultadas por El País. Maduro no se la pensó mucho y le respondió, haga la propuesta y miramos. Petro y Lula, presidente de Brasil, se encontraron en Bogotá y hablaron de este asunto. Lula dio su ok. Petro lo anunció públicamente unas horas después en rueda de prensa conjunta, donde habló de una suerte de plebiscito paralelo a la votación que garantice que se respetarían los derechos de todos los candidatos después de las elecciones presidenciales el 28 de julio. Unos comicios que se celebran con garantías democráticas. Existe la posibilidad real de que la oposición venza al chavismo. Desde ese momento en que Petro lanzó esa idea, el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, se puso manos a la obra. Su labor ha durado semanas. Fruto de ese intenso trabajo, nació un borrador que ha sido enviado a Bogotá y que ya han visto el propio presidente, su mano derecha, Laura Saravia, y el canciller Luis Gilberto Murillo, de acuerdo a dos fuentes que han sido confirmadas. Queda ahora enviar esa propuesta a Maduro y que él la valore. En las circunstancias actuales, parece poco probable que el chavismo se comprometa a firmar ningún pacto, algo así, según digo yo, pacto por algo así. En la práctica supone asegurarle a la comunidad internacional que si la oposición gana las elecciones, escuchen esto, ellos abandonarían el poder sin retorcer la constitución venezolana, ni ejercer presión, de ejercer presión ni violencia. Dicen ellos, en estos últimos meses el gobierno de Maduro controla la rama judicial y todo lo que venga. Específicamente, ¿qué dice el documento? Que una vez, si Maduro pierde, los chavistas pierden, no se lleve a la justicia a los chavistas. Borrón y cuenta nueva. Ustedes quieren que este pacto enviado por Petro y por Lula a Nicolás Maduro y a la oposición venezolana sea un pacto moral, legítimo, cuando si pierde Maduro le van a perdonar todo a los chavistas. Los chavistas no van a ir a la justicia. Van a dejarlo que campee por su respeto. Le van a hacer la vida imposible al nuevo gobierno.
desde la oposición. Pero ahora hay que ser muy iluso para que tú y yo creamos que Maduro va a entregar el poder de manzapaloma. Pero ¿quién está detrás de todo esto y dando el visto bueno a todo esto? Washington. Washington está negociando la salida de Venezuela, una salida pacífica. Pero Washington con La Habana no hace lo mismo, ni ningún presidente izquierdista de esto es capaz ni de coquetear, ni decirle a La Habana como si en La Habana no hubiese problemas políticos, como si en La Habana no hay presos políticos, no hay oposición. Hay un irrespeto total de los líderes latinoamericanos a la oposición cubana. La oposición venezolana, con su actuar, con su trabajo, ha hecho que hasta los propios aliados de Maduro consideren que Maduro debe dejar el poder y que ellos agarren el poder. La izquierda no es capaz de hacerlo con Cuba. Ahora, ¿cuál es el punto? Aunque tú tal vez no estés de acuerdo conmigo y no lo entiendas, ¿cuál es el punto? Que la oposición venezolana ha tenido un desmarque de los Estados Unidos, no como la oposición cubana. La oposición cubana no nos respetan porque vivimos subordinados al Departamento de Estado. Y esto nos quita reflectores a nivel internacional. En mi opinión, sentémonos a pensar cómo la propia izquierda de Boris, el izquierdista, no habla de la oposición cubana, cómo Petro no habla de la oposición cubana, cómo Lula no habla de la oposición cubana, pero sí habla de la oposición de Venezuela. Hablan del problema venezolano. ¿Por qué? ¿Es deliberadamente? No. Washington está mediando una salida negociada y una inmunidad a los chavistas. Y esto está en la mesa de la Secretaría de Estado. Porque si no, Lula, ni Petro, ni Boris se atrevieran a hacer este pacto. Este pacto, esta información está el visto bueno por Washington. Algo que Washington no lo ha hecho con los cubanos. Nos olvidan completamente. Esto me vuelve a llamar la atención y me vuelve a decir que tenemos que mirarnos hacia adentro como oposición. ¿Qué estamos haciendo? Realmente. Yo no digo que hay que desvincularse de los norteamericanos que nos han dado todo, pero realmente ahí ha radicado parte del problema internacional. Porque el mundo, los actores políticos mundiales, la Unión Europea y América Latina, desconocen realmente la posición cubana, incluyendo Washington, D.C., cuando trae a funcionarios cubanos a los aeropuertos, cuando se sienta a negociar de seguridad y terrorismo con la dictadura cubana y en temas migratorios. Porque además, es que la lista de terroristas queda para mí no es válida. ¿Por qué, Carlos? Porque es que tienen misiones diplomáticas, tienen embajadas. Y parece que los cubanos hemos dejado de pensar. Porque yo digo, ¿qué terrorista? Si tú tienes una embajada en La Habana y La Habana tiene una embajada en Washington. Eso pero ustedes nos han cogido de verdad. ¿Nos han visto la cara, Washington? ¿O es que ustedes han visto, parece que ustedes tienen la percepción que los cubanos no pensamos? ¿O que los actores de la política cubano-americana quieren mantenernos en una nube, dándonos maíz, dándonos atoles con el dedo?
para nosotros creer en listas. Yo no creo en listas, nunca la voy a creer en listas terroristas porque tienen una embajada. Yo sé pensar. No pienso mucho, pero sé pensar. Entonces, cuando yo veo que nos ponemos contentos con una lista, cuando tienen una embajada, y si tienen una embajada, tienen interacción, tienen conversaciones, hay un teléfono rojo directo a Canel y Canel aquí. Y la embajada en interlocución con la Secretaría de Estado norteamericana. Cubanos tenemos que comenzar a pensar. Y eso, para mí, que es lo que nos tiene a nosotros sin ningún tipo de prestigio, incluyendo a los que luchan contra la dictadura cubana. Que los veo con tremenda baba, los veo que la lista, que aquí, que allá, viajé para aquí, viajé para allá. ¿Y qué han resultado los viajes? Con el mayor respeto, sigan viajando. Tú no haces nada con viajar.